muchas ocasiones. Si nosotros somos justos, ¿cómo pueden nuestras vidas manifestar mejor esa justicia? Lo que vamos a ver en esta mañana van a ser 3 palabras claves, hermanos. La primera es saber, la segunda es considerar y la tercera es presentar. Entonces, vayamos a Romanos 6, del 11 al 15. Dice: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de meditar y estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y podamos vivir más que nada lo que tú nos enseñas en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y aquí ponemos atención a las palabras que empieza a manejar la palabra de Dios. El verso 11 comienza con un así también. ¿Qué significa que Pablo haya escrito así también? Esto significa que Pablo ha desarrollado un tema, y eso lo vimos la semana pasada, del verso 1 al 10, y fue el tema de que somos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Nosotros, al creer en Cristo, nos unimos con Él, y cuando Él muere, nosotros también morimos. Crucificamos nuestros deseos y pasiones, nuestra carne junto con Él, y resucitamos a vida nueva. Entonces dice, así también, esto lo podemos ver de esta manera. Pablo dice: ustedes deben de saber y creer plenamente lo que les acabo de decir, porque de otro modo no van a entender lo que les voy a escribir. Entonces, aquí está la primera palabra, que es saber. Tenemos que saber muy bien lo que Pablo acaba de escribir, y las escrituras nos enseñan esto, que el fundamento de toda práctica es el conocimiento primero. Por ejemplo, Colosenses 3, del 9 al 10, la versión NBI lo maneja de esta manera. Dice: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. El conocimiento, hermanos, es muy importante. No puede haber vida cristiana si no hay conocimiento. El cristianismo es una religión, si lo quieren poner así, que te hace pensar. Tienes que estar pensando constantemente. No podemos agradar a un Dios que no conocemos. No sabemos qué le gusta, no sabemos qué no le gusta, no sabemos qué quiere de nosotros si no lo conocemos. Un pasaje muy importante es Oseas 4:6. Oseas está después de Daniel, después de Ezequiel. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque, ¿qué le faltó al pueblo de Dios? Conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice mi pueblo fue destruido porque le faltó alabanza. No dice mi pueblo fue destruido porque le faltó servicio. Eso no dice. Dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, el conocimiento en entender la doctrina bíblica es muy importante. Y una vez que comprendemos la doctrina bíblica, hay que vivirla. Santiago 1:22. Pero sean hacedores y no tan solo oidores de la palabra. Ojo, dice que seamos oidores. Dice, sean hacedores y no tan solo oidores. Está diciendo que tenemos que ser oidores de la palabra, estarla leyendo, estarla constantemente meditando, y cuando la meditamos, ahora sí, a vivir la palabra. Entonces Pablo así inicia: una vez que ya les dije que hemos muerto al pecado y estamos unidos a Cristo, ahora sí, dice el verso 11:
Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Aquí está la segunda palabra clave. Considérense. El considerarse es, ya Pablo me mostró la doctrina, ya sé que un creyente se une a Cristo y muere junto con Él y tiene vida nueva junto con Él. Ahora lo tengo que tomar por fe. Es algo que no veo. Yo no veo que estoy unido a Cristo, pero es algo que tengo que tomar por fe. Me lo tengo que creer, si así lo quieren ver. Así que esto que acaba de mencionar Pablo es una realidad para todos los creyentes. No es para algunos, es para todos. Entonces dice Pablo, como es una verdad para todo creyente, vívanla. Considérense ustedes mismos muertos al pecado y vivos para Dios. Hay un problema en la actualidad. Muchos creyentes no se consideran muertos al pecado. Vamos a mencionar dos razones por las que los creyentes de ahorita no se consideran muertos al pecado. Número uno, nadie les dice que son muertos al pecado. Y esto crea muchos problemas. Puede terminar en un caso en que un creyente, una persona que ha sido salva, diga: ok, soy justificado, soy salvo, pero sigo siendo un pecador esclavizado al pecado. Eso, hermanos, ya está perdiendo la batalla desde antes de empezarla. Está diciendo que en cuanto venga una tentación, es débil, no puede contra el pecado y va a caer, y va a caer, y va a caer. Pero Pablo está enseñando otra cosa. Y otra de las razones por las cuales no muchos saben que son muertos al pecado es porque Satanás no quiere que lo sepamos. Si Satanás nos tiene con la mentalidad de que voy a pecar y nunca voy a poder agradar a Dios, está ganando él. Es una actitud que Satanás nos quiere inculcar a todos nosotros, pero no. Dice Pablo, considérense muertos al pecado y vivos para Dios. Tómenlo para ustedes. Y el considerarse muertos al pecado y vivos para Dios trae muchas consecuencias prácticas muy hermosas. Como número uno, lo mencionamos la semana pasada, cuando nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios, tenemos total confianza y seguridad de que cuando venga la tentación podemos resistirla con éxito. Así que volvemos a ir a 1 Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13, ahí está la vuelta de Romanos. Dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que puedan soportar. Al momento de considerarnos muertos al pecado, ya sabemos, lo estudiamos la semana pasada, que el pecado no nos está esclavizando, ya no estamos de esclavos del pecado. El pecado ya no es nuestro amo. Entonces, cuando viene la tentación, tenemos completa seguridad y confianza de que podemos resistirla. Eso como número uno. Número dos, acompáñenme a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 del 27 al 29. Y esto va a sonar un poco raro, pero es una realidad. Cuando nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios, tenemos completa seguridad y confianza de que cuando pequemos no nos alejamos de la gracia de Dios. ¿Y cómo es eso? Vamos a leerlo. Juan 10 del 27 al 29. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. El Señor jamás nos da vida temporal. Hoy eres salvo, mañana no eres salvo porque hiciste algo. Esa es vida temporal, pero el Señor nos da vida eterna. Y no perecerán, ¿cuándo? Jamás van a perecer, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso lo veremos más adelante en Romanos 8, pero quiero que nos quedemos con esta idea. A pesar de que en la vida del creyente, pues, todos lo sabemos, vamos a caer en algún momento, eso no nos debe traer un miedo de nuestra salvación, de que soy salvo, no soy salvo, pues ¿qué hice, verdad?
y pues estaría horrible. Nos levantaríamos y a la media hora dudaríamos de nuestra salvación todos los días. Eso nos traería paranoicos a todos, pero claro que no. Lo que trae Jesucristo es paz, paz con Dios, eso ya lo estudiamos. Si se quedaron en Juan, ahí en el capítulo 11, en el siguiente capítulo, versos del 25 al 26, vemos la siguiente ventaja. También, cuando nos consideramos muertos al pecado y vivos para Dios, tenemos completa seguridad de enfrentar la muerte. Dice Juan 11, 25 al 26, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Claro que creemos esto. Esto va totalmente ligado a lo que les acabo de mencionar. Tenemos completa seguridad de que morimos y vamos con Él porque Él nos salva. La salvación no depende de lo que nosotros hagamos o no hagamos. Pero eso no es una licencia para pecar, eso no es un permiso para pecar, y vamos a ver ahorita al final sobre eso. Regresemos a Romanos 6, 6:11. Entonces Pablo dice: sepan esta doctrina y ahora considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si alguien ha leído el Nuevo Testamento, se ha topado con esta frasecita varias veces: en Cristo Jesús, esto en Cristo, y se refiere a la unión que vimos la semana pasada, que el creyente está unido a Cristo. Y hermanos, ninguna religión dice esto. Un musulmán no dice estoy en Mahoma, estoy en Alá. Un budista no dice estoy en Buda. Y nosotros con Cristo decimos yo estoy en Cristo, estoy unido a Él. Él no es un Dios lejano. Estoy unido a mi Cristo. Y vamos a ponerlo un poco práctico. ¿Quién ha roto un hábito? Un mal hábito, por ejemplo el fumar, el tomar. Creo que muchos hemos pasado por vencer ciertos hábitos. Cuando estamos peleando contra un mal hábito y empezamos a tratar de dejarlo hacer y tenemos la oportunidad cerca, viene la tentación horrible, ¿verdad? Tú quieres volver a hacer eso, quieres volver a agarrar una botella, quieres volver a agarrar un cigarro, quieres volver a ver ese video que no le agrada a Dios. Ahí está la tentación. Pero una vez que logramos romper ese hábito, cuando estamos cerca de ello, ¿qué pasa? Ya lo aborrecemos, ¿verdad? Ya no podemos estar cerca de eso, nos desagrada. Y en la vida espiritual es igual. Nosotros tenemos que estar santificándonos y empezar a romper pecados. Al principio va a ser difícil, como los hábitos. Vas a estar cerca de ello y la tentación va a ser fuerte y dura, pero Dios nos da la salida. Y una vez que lo rompamos, hermanos, lo vamos a aborrecer, así como nuestro Dios. Como vamos a estar santificándonos, vamos a aborrecer el pecado como Dios aborrece el pecado. Verso 12. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal. Vimos la semana pasada muy claramente que el dominio del pecado sobre el creyente se rompe. El pecado no se enseñoreará de nosotros, ahorita lo vamos a ver. Pero el pecado no se queda con los brazos cruzados. Pablo lo maneja como un monarca que es destronado, alguien que tenía supremacía sobre nosotros y ahora ya no la tiene. Pero el pecado es poderoso y va a tratar de recobrar ese dominio como pueda. Pero todos los intentos del pecado por tratar de dominarnos pueden y deben de ser resistidos, como lo vimos en el verso 7 la semana pasada. Dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto significa que ha sido liberado del pecado. Y esto lo maneja el apóstol Pedro en su primera carta muy claramente, en 1 Pedro 1, 15 al 16. Aquí el apóstol Pedro también está haciendo un llamado a la santidad. Y dice 1 Pedro 1, 15 y 16. Dice: sino como aquel que los llamó es santo, esto es Dios, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está:
sean santos porque yo soy santo. El Señor nos ordena estarnos santificando siempre, constantemente. Y podemos caer en el error de que al considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, y que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, podemos pensar equivocadamente que podemos bajar la guardia contra el pecado. Y no. En Efesios 6, nosotros anhelamos salir de este cuerpo. Ahí en Romanos 8, 22 y 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todo creyente anhela salir de este cuerpo para no estar pecando, y sabemos que el Señor lo va a hacer. Si morimos antes de que vuelva, vamos a resucitar con cuerpos nuevos, o si nos toca que el Señor venga, nos va a transformar y nos vamos a liberar de este cuerpo mortal. Entonces tenemos que entender eso, que esta lucha con el pecado un día se va a acabar, gracias a Dios, porque este cuerpo es mortal y no es inmortal. Así que dice Pablo: no reine pues el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Esta palabra concupiscencias hay que definirla, es deseos y pasiones, eso significa. Entonces vamos a leer el versículo otra vez con esa definición. Dice: no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus pasiones y deseos. Santiago 1:14 nos deja muy claro que cada uno es tentado conforme a sus concupiscencias. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias pasiones y deseos, nuestras propias debilidades. Lo que va a hacer Satanás es observar esas debilidades y intentar eso no te va a por donde no te va a hacer pecar. Lo que tenemos que hacer como creyentes es identificar nuestras áreas de nuestras pasiones y deseos y trabajar en ellas, hermanos. Así que Pablo nos manda, dice, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, que esto no sea así. Y en el verso 13 vemos la siguiente palabra. La palabra clave del día de hoy dice: ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. El presentar ya implica una decisión, que yo voluntariamente los entregue, no que mi cuerpo solo fue a pecar, por supuesto que no. Todo pecado que cometemos fue voluntariamente, hermanos. Muchos ahorita le queremos echar la culpa al diablo, la culpa a no sé qué tantas cosas por nuestro pecado, pero los únicos responsables de nuestro pecado somos nosotros. Entonces, no presenten sus miembros al pecado, no decidan presentar su cuerpo al pecado. Esto nos lleva a la palabra sus miembros. Sus miembros se refiere a nuestras extremidades, todo nuestro cuerpo, manos, brazos, cabeza, lengua. Y ahí en Romanos 7, 22 al 23 viene algo muy interesante. No sé quién haya leído Romanos 7, pero es un capítulo dificilito. Pero una vez que entendemos lo de esta semana y lo de la semana pasada, ya entendemos por qué Pablo habla de esta manera. Romanos 7, 22 al 24. Dice Pablo: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque soy nueva creación. Ya el pecado no me domina. Ya soy nueva creación de Dios y anhelo las cosas de Dios. Pero, ¿qué dice enseguida? Pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que esto pues avala lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que interiormente somos nueva creación y anhelamos las cosas de Dios, pero dice Pablo, pero en mi cuerpo veo otra cosa, veo otra ley que se va hacia el pecado. Entonces lo que Pablo ordena es no presentar nuestros miembros al pecado. Vayamos a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, 27. Pablo, hablando de la carrera cristiana, sobre la santificación, dice, sino que, ¿qué le hago al cuerpo? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no dice que golpeemos físicamente nuestro cuerpo, ¿verdad? De que malo, 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 etcétera. No, está hablando en el sentido de que golpeo mi cuerpo, de que tiene un deseo y le digo que no, no. Y lo pongo en servidumbre, o sea, lo pongo al servicio de Dios. En lugar de prestar mi cuerpo al pecado, lo presento en servidumbre hacia Dios. Y es interesante que la palabra instrumento, que acabamos de leer en el verso 13, dicen, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. La palabra instrumentos a veces se traduce como armas bélicas. Entonces dice, no presenten sus miembros como armas del pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Pueden llegar a ser armas para el pecado. Y si se quedaron en 1 Corintios, vayamos al capítulo 6, verso 19, porque dice algo muy interesante sobre nuestros cuerpos. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Siguiendo esta misma línea de pensamiento que está hablando Pablo, dice, no presenten sus miembros al pecado. Y una vez que nos damos cuenta que nuestro cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo y lo usamos para pecar, estamos profanando el mismo templo de Dios. Y eso, no sé ustedes, pero es algo que me da miedo. Es algo serio, es el templo del Señor y lo estoy usando para el pecado. Y no debe ser así, hermanos, de ninguna manera. Seguimos leyendo el verso 13, dice, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí Pablo da la clave para la santificación del creyente, y esa es entregar todo al Señor, todo nuestro ser, no nomás mi espíritu y mi cuerpo sirva al pecado, no, presentar todo al Señor. Romanos 12:1 nos habla sobre presentar nuestro cuerpo como sacerdotes. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Para los que estamos en Cristo, nuestro único culto agradable y aceptable a Dios es entregarnos completamente a Él. El Señor no quiere que le entregues una hora de tu día, nomás una mano, etcétera. El Señor quiere que le entregues todo y golpear nuestro cuerpo y ponerlo todo en servidumbre, en servicio al Señor. Y ahora volviendo a que somos templos del Espíritu Santo, eso es lo que debemos de hacer. Si es templo del Espíritu Santo, debemos de hacer lo que le agrada al Señor, porque el Señor no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. 1 Tesalonicenses 4:7. El Señor no nos manda a pecar, no nos manda a la inmundicia, sino que nos manda a santificación, a estar creciendo en santificación. Y eso nos lleva al verso 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. A pesar de ser una frase en futuro, está hablando de algo que ya es. ¿Cómo es esto? Si leemos los versículos anteriores del 1 al 10, Pablo nos deja muy claro de que somos muertos al pecado. El creyente ya no vive para el pecado.
Y cuando agarramos esa frase y la juntamos con esta, ya lo entendemos. Hemos muerto al pecado y no lo vamos a servir. Y dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. Esto significa que el pecado no va a volver a traer dominio sobre el creyente. Y eso lo veíamos la semana pasada con la analogía de los campos, de que una persona sin Cristo está trabajando en un campo de agricultura para Satanás. Satanás le dice qué hacer y estamos esclavizados al pecado, estamos trabajando para él. Pero cuando el Señor nos salva, nos quita de ese campo y nos pone en el campo del Señor y empezamos a trabajar para él. Lo que hace Satanás es distraernos, no tener nuestra mirada en el Señor y no trabajar para él. Pero es imposible que nos agarren del campo del Señor y otra vez al campo de Satanás y así sucesivamente. Aquí dice: el pecado ya no se enseñará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese versiculito, como ha traído problemas, ¿verdad? Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Pablo. Vamos a entender varias cosas sobre este versículo, porque lo primero, que una persona que quiere aprovechar la Biblia para sus concupiscencias, ahora sí, dice: no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, así que voy a hacer lo que se me dé la gana. Y no. Vamos a hablar primero sobre la ley, hermanos. La ley no ha sido eliminada y no ha sido abrogada, así lo maneja la palabra de Dios. Vayamos ahí atrásito a Romanos 3:31. Está hablando Pablo sobre la justificación por la fe y dice: luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera, por supuesto que no, sino que ¿qué le hacemos a la ley? La confirmamos. Jesucristo dijo exactamente las mismas palabras. En Mateo 5 dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a quemarla, a tirarla y dar otra ley, sino yo he venido a ¿qué? Dijo, a cumplirla. Eso dijo Cristo. Romanos 7:12 dice otra cosa sobre la ley. Dice: de manera que la ley, a la verdad, ¿qué es la ley? Santa. ¿Y el mandamiento qué es? Santo, justo y bueno. Aquí vamos a evitar dos extremos. Hay personas que a la ley la odian, hermanos. No me hablen de la ley, ya no existe, está en el Antiguo Testamento, ese libro que nadie lee en el Antiguo Testamento, la ley ya no existe. Eso dicen muchos. Y no, Pablo se expresa muy diferente de la ley. Ni tampoco vamos a llegar al legalismo en personas que dicen: tienes que cumplir toda la ley, todo el Antiguo Testamento la tienes que llevar a cabo. No hemos entendido lo que es la ley. Lo que tenemos que entender sobre la ley es que la ley no salva. La ley no salva a nadie y no puede ayudar a nadie a vivir santamente. La ley no puede hacer eso. Lo que sí hace la ley es mostrarte dónde fallas. Eso hace la ley. Están los estatutos santos de Dios y la ley te dice: has fallado aquí, aquí, aquí y aquí. Eso hace la ley. Entonces la ley se convierte en maldición para nosotros. No que la ley sea mala, sino que la ley nos condena por nuestras obras. Pero la ley, siendo maldición, condenándonos, sirve como ayo. Y eso lo vimos unos capítulos atrás. Esto significa que la ley es una guía. Es una guía que nos lleva a Cristo. Una vez que la ley es maldición para mí y entiendo que no puedo cumplir los requerimientos de Dios, acudo a Cristo. Para eso sirve la ley, aquel que sí la cumplió. Entonces, el no estar bajo la ley significa que para ser aceptado por Dios, yo no estoy con la condición de cumplir la ley. Eso significa estar bajo la ley. Ante Dios, para ser aceptado por Él, yo no tengo que cumplir la ley, sino que ¿qué? ¿Bajo qué estamos? Bajo la gracia. Para ser aceptado por Dios, estoy bajo la condición de la gracia. La gracia es el don de Dios libre y merecido que nos da de salvación. Entonces ahora no trabajamos para que Dios nos acepte, tratar de agradarlo, sino que aceptamos
el regalo que nos ha dado en la cruz. Eso es estar bajo la gracia. Y Romanos 7:6 dice qué pasa una vez que estamos bajo la gracia. Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley, ya no estamos bajo la ley, por haber muerto para aquella en que estamos sujetos. Y lo que dice enseguida: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Un creyente ya no vive cumpliendo la ley para agradar a Dios, ya lo hace por el Espíritu, ya nos nace cumplir la ley para agradar a nuestro Señor, y esto lo vimos un poquito la semana pasada en Juan 14. Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará. No dice: el que quiera estar bien conmigo, guardará la ley. Eso no dice. Dice: el que me ama, el que lo hace por amor, el que verdaderamente quiere demostrar su amor ante mí, guardará mi palabra. Eso dijo Cristo. Y Pablo, sabiendo las consecuencias de decir esto, estar bajo la ley, es no estar bajo la ley sino bajo la gracia, inmediatamente hace una pregunta en el versículo 15. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera, por supuesto que no. La semana pasada veíamos que esta es la expresión más fuerte para decir un no en el griego. Ustedes pónganle ahí: no, 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 no sea así jamás. Por supuesto que no, dice Pablo. Y vamos a ver que pecar por estar bajo la gracia no tiene sentido, hermanos. La gracia, ¿qué es lo que hace? Nos salva del pecado. Si la gracia nos salva del pecado, ¿cómo va a ser un permiso para pecar? No tiene sentido, hermanos. Así que cuando alguien les diga: no, es que puedes pecar, estás bajo la gracia, dile: si la gracia significa liberarnos del pecado, ¿por qué nos va a dar permiso para pecar? Por supuesto que no. Entonces, esta hermosa gracia sublime, cantamos a veces, del Señor, no solamente justifica al pecador, no solamente nos declara justos por medio de lo que ha hecho Cristo, sino que también, lo veíamos la semana pasada, nos transforma. No somos los mismos, tenemos nueva vida en Cristo. Es una transformación completa. Entonces, una vida que no muestra una transformación ni moral ni espiritual no da evidencia de salvación. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos decir, como la veíamos, que algunos dicen: yo acepto a Jesús como mi Salvador, pero no como mi Señor. Y está tremendo. Un creyente genuino va a decir: ¿por qué te atreves a decir eso, verdad? ¿Cómo va a ser tu Salvador y no tu Señor? Por supuesto que no. Entonces, volvemos a las tres palabras, hermanos: saber, considerar y presentar. Tenemos que saber esto. Pablo nos dice: entiéndanlo, por favor. Entiendan que un creyente ha muerto al pecado, no puede estar viviendo en él. Entiéndanlo, sépanlo, porque si no, pues vamos a ser destruidos, ¿verdad? Porque nos falta conocimiento. Una vez que lo sepas, considérate muerto al pecado y vivo para Dios. No basta con que lo sepas, sino que lo tienes que vivir. De nada sirve saberme la Biblia de memoria si no la voy a aplicar, si no me voy a considerar muerto al pecado, como alguien justificado, como alguien que Dios llama a santificación y no a la inmundicia. No sirve de nada, hermanos. Entonces, considerémonos muertos al pecado y vivos para Dios. Una vez que lo hagamos, el siguiente paso, a lo mejor es el más difícil, es presentar. Es decidir que este cuerpo que el Señor me ha dado, a pesar de que tenga inclinaciones al pecado, lo golpeo y lo pongo en servidumbre a Dios. No voy a presentar mis miembros al pecado como armas del pecado, sino que voy a presentar todo mi ser como sacrificio vivo a Dios para agradarle a Él. ¿Qué les parece si oramos? Padre Santo, te damos muchísimas gracias una vez más.